Muy bien, pues vamos a la palabra, vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Y hemos estado hablando durante 2 semanas anteriores, hoy la tercera semana, en relación a algunas características de un cristiano. Y el día de hoy estaremos hablando la segunda característica, que tiene que ver con que un verdadero cristiano es alguien que es nuevo o es una nueva criatura. Y lo encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Y quisiera orar de una vez, oramos de una vez para poner este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él sea hablando y enseñándonos su palabra. Dios, te doy gracias porque eres bueno, gracias porque nos da la oportunidad de venirnos en esta noche y reunirnos para cantarte, adorarte, exaltarte, porque tú mereces toda nuestra adoración. Pero también queremos, Dios, tomar este tiempo para escuchar tu palabra, que tú nos hables, nos enseñes, que nos afirmes a través, Dios, de tu palabra, en nuestra fe en ti, y que juntos podamos creer, avanzar y vivir lo que tú tienes para con nosotros. Habla nuestras vidas, ministranos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Amén y amén. Hemos estado viendo que las características que hemos hablado acerca de un cristiano no tiene que ver con lo que hago o con lo que no hago, sino tiene que ver más bien con lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y lo ha hecho en la cruz del Calvario. Lo que nosotros somos es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te das cuenta en todo lo que tiene que ver en relación a la obra de Dios en nuestra vida, sobre todo en la salvación. Simplemente es lo que Él hace en nosotros. Hoy veremos algunos puntos importantes de ver lo que realmente Dios hace a nuestra vida y cómo Él puede cambiarnos en un instante, en un momento, puede cambiar nuestra vida por completo. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Si tú pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Si tú pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? Algunos a lo mejor están pensando en la nariz, o en en a lo mejor los ojos, o en el cabello, el color del pelo, o algo así. Pero hablando en relación a nuestra vida, lo que hemos vivido, ¿qué cambiarías? ¿Alguna vez has pensado híjole, yo quisiera volver a volver atrás para no cometer los mismos errores que he cometido? ¿O quisiera ser diferente? Bueno, yo quiero decirte hoy que cuando uno viene a Dios, Dios puede cambiarnos por completo. Ahorita que estábamos en el tiempo de la adoración y el tiempo de la administración, comentaba nuestro hermano César de que cómo su familia estaba en una condición muy complicada, delicada, y cómo aún un diagnóstico que se había dado, Dios lo pudo cambiar en un instante, y ver la mano poderosa de Dios, increíble, ¿no? No solamente en ello, sino también en la vida de una persona, ¿verdad? No voy a ventilar nada del hermano César, ¿verdad? Pero cuando alguien se acerca a platicar, y si no, al final, diga, hermano, a ver, platíqueme cómo era su vida antes, ¿verdad? Y pudiera darse cuenta que realmente ha habido un cambio, no grande, yo creo que enorme, dice la hermana Claudia, amén, ¿verdad? Un cambio enorme. Y lo hace Dios, lo ha hecho Dios completamente. Y bueno, y no solamente Él, ¿no? Yo te lo tomé porque Él estaba hablando como hace 17 años, dijo, 17 años cambió Dios su vida, y hoy lo conocemos, y hoy sirve a Dios. Y cuando uno lo escucha como vivía antes, uno puede dar gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida y cómo Él se ha dejado mover. Entonces, esto me lleva y me motiva a entender que Dios puede cambiarnos por completo. Y hoy veremos un versículo, nos enfocaremos solamente en un versículo el día de hoy, aunque iremos a otras partes,
pero con una enseñanza quizás muy práctica, muy sencilla, nada profundo, pero que tiene que hacernos reaccionar y ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:17, algunos se lo saben hasta de memoria, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todo ha sido hecho nuevo. Mira, yo quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, y me gusta mucho cómo amplía quizás más el entendimiento. Dice 2 de Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto me gusta, porque cuántas veces hemos deseado empezar de nuevo, cuántas veces hemos querido cambiar y no ser lo que hemos sido, lo que hemos hecho. Y esto me gusta porque Dios nos da la oportunidad, no sé si de decir de empezar de nuevo, pero sí de cambiar mi vida radicalmente. Cuando llegan momentos donde de repente nos frustramos y llegamos a llorar y decir: ya no quiero vivir así, o no me gusta vivir así. Bueno, hay una oportunidad de parte de Dios para poder cambiarnos, para poder ser completamente diferente. Y la única razón para poder cambiar, o el único medio o motivo, el único medio por el cual podemos cambiar, es cuando alguien está en Cristo. No hay otra manera. Y veamos el versículo 17, donde estamos, paso a paso, y dice así: de modo que si alguno, y me voy a detener en esta frase, o en esta palabra, en estas dos palabras. Dice si alguno, y esto es importante. ¿Por qué? Porque esta es una promesa para cualquiera. O sea, no es para cierto tipo de personas, no es para un sector, una clase, una forma de ser, o una raza, o una nacionalidad, o alguien de cierto nivel social, o capacidad, o inteligencia, sino cuando me dice si alguno, me hace entender que cualquiera puede ser una nueva criatura, una nueva creación en Jesús. Entonces, esto es algo importante para todos, porque me habla que todos tenemos la misma oportunidad. Dice si alguno, y luego me dice está en Cristo. Entonces puedo entender que esta promesa que acabamos de leer está condicionada para cierto tipo de personas. Todos pueden entrar, acabamos de decir, pero hay un requisito: estar en Cristo. Y esta palabra en significa dentro de, significa pertenecer, o pertenece a, o permanecer. O sea, cuando una persona está dentro de Cristo, cuando una persona pertenece a Cristo, cuando una persona permanece en Cristo, es cuando esta promesa puede ser realidad en su vida. Por eso mucha gente de repente puede estar en la iglesia y a lo mejor no hay un cambio en su vida, pero puede ser que aunque está en la iglesia, no está en Cristo, no está viviendo en Cristo, no está perteneciendo, permaneciendo en Cristo. Mira, veamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan capítulo 15, 4 y 5. Jesús hace esa referencia de permanecer o estar en Él. Dice así la palabra de Dios: permaneced en mí. Y es lo mismo, ¿sí? Habitar, estar dentro de, permanecer. Dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Y yo sé que la mayoría a lo mejor ya lo sabe, pero ¿sí saben lo que es el pámpano? Porque Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. También dice ahí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Saben qué es el pámpano? El pámpano es una ramita tierna que brota dentro, de una planta, en este caso es la vid, y es una ramita. Si ustedes ven aquí al frente está el símbolo de la iglesia y una hojita que parece, algunos dicen que es de cilantro, ¿verdad? Pero no, es una hojita de la vid. Hay una ramita que le sale y esa ramita tierna es el pámpano. Entre la ramita que sale y la hoja hay como un puntito. Bueno, ese puntito se le llama, es la yema. Cuando el fruto va a salir, surge de ahí. Entonces, el logotipo de la iglesia prácticamente es eso. La ramita, la hoja representa la vid, que es Jesús. La ramita que brota es el pámpano que pertenece, que somos nosotros. Y la yema ahí significa que ahí va a brotar el fruto que Dios va a producir en nosotros. La yema es donde se injerta, donde cae la palabra, donde el fruto se produce. Pero ¿qué pasa si tú arrancas esa ramita de la planta? Se va a morir. ¿Va a llevar fruto? No, se va a secar. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, soy la planta, ustedes son la ramita, el pámpano, y dice claramente, separados de mí nada puedes hacer. Si tú cortas una ramita de la planta, se va a secar. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros somos cortados, apartados, o no estamos, otra vez, si la ramita no está y no permanece y no habita dentro de la planta, se va a morir. No va a dar fruto. Si nosotros no estamos dentro de la planta, que es Jesús, si no permanecemos en él, nosotros no podemos dar fruto. Por eso dice ahí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, o sea, el que está pegado a mí y yo estoy pegado en él, este lleva mucho fruto, va a producir, Dios va a hacer que produzca ese fruto. Y claramente dice al final, porque separado de mí nada podréis hacer. Entonces, esta promesa que estamos viendo en Corintios de una nueva criatura, esta promesa está hecha para aquellos que están en Cristo, aquellos que permanecen en él. No, otra vez hemos estado hablando, un cristiano no es el que viene a la iglesia. El cristiano no es aquel que nació en un hogar donde hay cristianos. El cristiano no es aquel que sirve, que canta o que predica. Jesús dijo, le dicen a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, dijimos todo. Y Jesús les llega a decir, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces esto me habla que el ser cristiano no es estar en un lugar, sino el ser cristiano es aquel que permanece en, habita en y le pertenece. Y entonces ahí puede haber un cambio. Otra vez, si alguno está en, y me dice quién es, en Cristo. ¿Quién es el Cristo? Cristo es el Mesías que Dios había prometido. El hombre estaba perdido completamente. El hombre, a causa del pecado, está separado de Dios. Lo hemos visto hace unas semanas, cómo el hombre está condenado a una muerte eterna a causa del pecado.
cuando Adán pecó, el pecado pasó a todos. Y el hombre lleva la consecuencia de esa desobediencia, y el hombre está condenado a una muerte eterna. Y entonces lo que tiene que hacer Dios es mandar a su Hijo a dar una promesa de un Salvador, que es este Mesías, que es el Cristo, y Él se convierte ¿en qué? En nuestro Salvador. Se convierte en el verbo, más bien Él es el verbo, Él es el principio, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Quién es Cristo? También es el Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, simplemente es estar recordando o estar haciendo una separación, de modo que si alguno, cualquiera, habita, permanece en Cristo, me dice ahí que es nueva criatura. Dice, y nueva criatura es. Y esto me habla de una nueva creación. El día de hoy lo que estaremos viendo prácticamente es la doctrina de la regeneración. ¿Qué es esta doctrina de la regeneración? Es el acto secreto. Es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Otra vez, es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Dios hace un cambio en nosotros, y cuando uno viene a Dios, habita en Él, Él produce en nosotros una nueva creación. Nos hace algo importante que tengo que entender. Muchas veces yo había creído, ¿sí? Hace tiempo yo había creído que cuando uno está sin Cristo, eres un pecador, cometes pecado, haces todo lo mal, estás condenado a una muerte eterna, y eso es cierto. Pero después vienes a Cristo, y yo había entendido que Él te lava con su sangre, te limpia con su sangre, y ahora eres tú mismo, pero limpio. Y ese es un error, porque aunque Él me limpia y aunque Él me lava con su sangre, no soy el mismo, sino que Él me dice que me hace una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, que a lo mejor nos vemos igual, ¿verdad? Mira, vamos a Juan. La semana pasada creo que también lo leímos. Juan capítulo 3, versículo 3. Simplemente para recordar y ver puntos importantes. Dice Juan 3:3: respondiendo Jesús y le dijo, está hablando de Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esto me habla de una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre crecer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces me habla que cuando uno viene a Cristo y hay un nuevo nacimiento, Él provoca una nueva criatura, o hace una nueva criatura en nosotros. Y esta obra lo hace completamente Dios, porque ahí en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 18, la primera parte, cuando dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios.
Entonces puedo entender algo impresionante dentro de la obra de Dios, que no solamente soy una persona perdonada, sino que además de ser perdonado, Dios cambia mi vida, Dios cambia nuestra naturaleza, Dios nos hace una nueva criatura. Y tengo que entender, este es un punto muy importante. Ahorita quiero llegar hacia dónde vamos a enfocarnos, pero tengo que entender que cuando uno viene a Cristo, Él me transforma, sí me regenera, sí me hace una nueva persona, pero es porque Él cambia mi vida, mi naturaleza se convierte me convierto más bien en una nueva criatura. Ahí en el libro de Tito, en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, hablando de la obra de Jesús, la obra de Dios, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, fuimos salvos, pero no fue por obras, no es por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Es que, bueno, soy salvo porque creo que me porté bien. Bueno, soy salvo porque creo que le ayudé a alguien. Bueno, creo que soy salvo porque voy a la iglesia. No, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino soy salvo, dice ahí, por su misericordia, por el lavamiento, dice de ahí, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una persona que está en Cristo puede vivir diferente. Por eso lo hemos dicho muchas veces: una persona que no es cristiana, una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, no puede cambiar por sí sola. Si nosotros pudiéramos cambiar sin Dios, tan fácil le pudiéramos decir: mi Señor, gracias, yo puedo solo. Mejor busca a aquellos que están batallando y ayúdales, porque como que a ellos sí les falta mucho, pero no, yo tengo una capacidad, mi manera de pensar es diferente, estoy preparado, yo solo puedo cambiar. Y Dios no mueve, Dios no puede forzar a nadie. Por eso cuando de repente ustedes tienen hijos que no son cristianos, por eso cuando ustedes tienen un esposo que no es cristiano, una esposa que no es cristiana, y de repente quieres que deje de tomar, que deje de fumar, que deje de hablar como habla, y que se comporte diferente, y que sea, y que respete, y que ame, y que tema a Dios, es imposible, porque su vida y su naturaleza lo tiende así. Lo hemos aprendido, es esclavo del pecado, es esclavo de su condición, no puede cambiar. Pero una persona que ha conocido a Cristo, una persona que le ha entregado su corazón, entonces él sí debe de cambiar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha transformado y lo ha hecho una nueva criatura. Ahora, tengo que aprender algo. El cristianismo, es un paréntesis, no quiere decir, la idea de entrar al cristianismo no es para que mi matrimonio cambie. La idea de entrar en el cristianismo no es para que mi economía mejore. Entrar a Cristo no es para que mi salud se recupere o se restaure. Si yo busco a Dios por eso, estoy mal. Lo que Dios hace primeramente es cambiar tu vida, te hace una nueva criatura, transforma tu corazón, transforma tu interior. Esto es lo más importante. Y después, como consecuencia, como una añadidura, vas a ser mejor en tu casa, vas a ser mejor en tu trabajo. Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Bueno, claro, si Él quiere, porque Él puede pasarte por momentos difíciles. Pero el venir a Cristo es entender que Él va a cambiar tu naturaleza y en la condición en la cual tú te encuentras. Igual, el ser cristiano o el ser una nueva criatura tampoco significa que ahora tenemos que ser perfectos. ¿Han escuchado gente que dice: creo que esto no es para mí porque me sigo equivocando?
y se quiere ir de la iglesia. Y ese es un error. En ningún momento Dios ha prometido que aquel que es una nueva criatura es perfecto. Porque nadie es perfecto, solamente ¿quién? Dios. Entonces, ¿por qué tú te frustras al ver que sigues fallando? Y sigues fallando, y sigues fallando, y sigues fallando. Dios nunca te ha prometido la perfección. Lo que sí promete es que Él te hace una nueva criatura y te va a llevar por un proceso donde poco a poco vas a cambiar. Quizás el ejemplo más claro, ¿no? Es aquel que quiere tener músculos y va al gimnasio, y sería ilógico que llegue un día y haga ejercicio y se quede, a lo mejor si quiere, todo un día, como aquel que dice: hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a orar. Y sería ilógico pensar que después de un tiempo, de una rutina de ejercicio, llegue al espejo y ya se vea como él quiere. Es ilógico. Sería ilógico decir: ay, no se vio el músculo, mejor aquí dejo esto, no es para mí. ¿Qué le va a decir el instructor? Espérame, hay que ser constante. Poco a poco, cuando menos te des cuenta, vas a ver un cambio. Vas a ver que va a brotar una bola ahí en el brazo, espero, ¿no? Y no en la panza, ¿verdad? Pero va a brotar, porque va a brotar, ¿verdad? Pero, ¿a dónde voy? El que tú cambies es algo que va a ser poco a poco. Hablando de la perfección o hablando de tu carácter, Dios te va a llevar poco a poco. Pero lo que sí hace Dios en un instante es cambiarte por completo. Mira, Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Mira lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Esto me habla antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo. Esto me habla antes de entregarle mi vida a Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice ahí: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que me dice esta porción? Todos nosotros vivíamos de cierta manera sin tener a Cristo. El viejo hombre, otra vez esclavo del pecado, metido en los vicios, metido en todo lo que a Dios no le agrada, en una rebelión espiritual, en una muerte espiritual completamente. Pero una vez que hemos venido a Cristo, yo tengo que renovar mi vida en mi mente, o sea, cambiar mi manera de pensar y vestirme ¿de qué? Del nuevo hombre que ha creado según Dios. Y ese es el proceso que nos lleva a ser diferentes. Aquí me lleva a entender que debo de vivir de una manera diferente. Lo que hemos estado viendo los domingos en la carta de Pedro prácticamente es una enseñanza del comportamiento del cristiano, del verdadero comportamiento, cómo debemos de convivir, de vivir, de ser como cristianos. Me lleva a entender que ahora que soy una nueva criatura, yo debo de vivir como Dios quiere y ya no como yo quiero, ya no como el viejo hombre, ya no como pensaba antes. Ya no puedo vivir a la manera en que yo quería. Tengo que aprender a vivir como Dios quiere, porque esta nueva criatura es un regalo que Dios me ha dado ahora que he puesto mi fe en Él. Y puedo aprender 4 cosas en relación a esto. La primera: en la regeneración nosotros no tenemos una participación activa, sino que es una obra completa de Dios. Otra vez, en esta regeneración o esta nueva criatura, yo no tengo una participación activa.
sino es que la obra de Dios está completa. Un versículo que creo que podemos meterlo es Primera de Juan 1:12 y 13. Primera de Juan 1:12 y 13, igual muchos lo saben de memoria, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, estos que son llamados hijos de Dios, no son engendrados de sangre, o sea, no es porque mi papá es cristiano, yo puedo ser cristiano, no es por sangre, ni de voluntad de carne, esto es porque yo decido ser hijo de Dios, no es tampoco por eso, dice, ni de voluntad de varón, tampoco porque alguien me diga, yo declaro que eres un hijo de Dios, sino que es voluntad de ¿quién? De Dios. El hecho de que ahora somos una nueva criatura no es porque alguien te lo dice, no es porque alguien te lo quiere. El ser un hijo de Dios no es porque hago tal cosa, sino el ser una nueva criatura tiene que ver con la voluntad de Dios. Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Toda esta obra de una nueva creación, toda esta obra de que somos diferentes, es porque Dios lo ha querido, es su voluntad, es porque Él quiere, no es por algo que nosotros podamos hacer. Y eso es importante, ¿por qué? Porque me ayuda a entender que todos somos iguales. A veces nos creemos o nos sentimos, es que yo no soy tan cristiano como otros quizás, o no soy tan espiritual como otros, o otros son mejores que yo. Y esto me ayuda a entender que todos fuimos creados una nueva criatura por Dios. Todo esto es por voluntad de Dios, y esto me habla que todos somos iguales. Esto que Dios iba a cambiar nuestra vida, Él lo profetizó desde el tiempo de Ezequiel. Si vamos a Ezequiel capítulo 36, 26 y 27, en el libro de Ezequiel 36, 26 y 27, mira lo que Dios había prometido para su pueblo, para sus hijos. Dice: y os daré, te vas a dar cuenta que todo lo que vamos a leer ahorita es algo que Dios lo hace, no nosotros, ni el pueblo. Dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré, eso lo hace Él, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré, también lo hace Él, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, también lo hace Él, un corazón de carne, y pondré, también lo hace Él, dentro de vosotros mi espíritu, y haré, también lo hace Él, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda la obra del cristiano es algo que Dios ha prometido hacer en nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tú le entregas tu vida, Él te hace una nueva criatura y Él nos transforma por completo. Él cambia tu corazón, Él cambia tu vida, Él cambia en tu interior todo, y incluso Él va a hacer que poco a poco empieces a entender su palabra, empiezas a predicar, empiezas a conocer, empiezas a escuchar su voz, porque toda esta obra Él lo hace. Entonces, lo primero que podemos entender en esta obra de regeneración, nosotros no hacemos nada, es una obra completa que Él hace en nosotros. La segunda que podemos aprender dentro de esta doctrina de la regeneración, nacemos de nuevo o somos una nueva criatura en el momento que creemos en la palabra de Cristo.
En ese momento, levante la mano, ¿quién se acuerda el día que aceptó a Cristo? ¿Que sabe qué día aceptó a Cristo? Levante su mano. El día que aceptó a Cristo, ¿sí? Creo que es importante que sepamos. A lo mejor, bueno, ok, no me acuerdo el día ni la hora, algunos se los pueden saber, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben cuándo realmente? O ahí puede decir, ni me acuerdo. Yo siempre he estado en la iglesia. Oh, ese es un peligro. Otra vez, no quiero decir que no sea salvo, ¿verdad? Pero yo tengo que saber qué momento tuve mi encuentro con Dios. ¿En qué momento yo le entregué mi vida? Porque en el día que yo creí, el día que yo dije, claro, es Dios hablando a mi vida. No es la oración de fe. No sé a alguien de aquí le pasó que a lo mejor hizo la oración de fe, pero lo hizo de aquí para afuera. Porque a lo mejor estaban contigo, ándale, ora. No, gracias, ándale, pásale. No, ahorita, ándale, pásale. O a lo mejor alguien te dijo, nomás repite después de mí, y ya, y te forzó, ¿verdad? Y decir, bueno, pues porque usted lo dijo, ¿verdad? No. El aceptar a Cristo es cuando yo voluntariamente decidí, hoy Jesús se convierte en mi Señor. Y en ese momento en que tú crees a la palabra, crees que eres un pecador y que eres el Hijo de Dios, en ese momento que tú le entregas tu vida, en ese momento por la palabra naces de nuevo. Dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego me dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el momento en que la palabra cae en tu vida y se hace realidad y crees, en ese momento naces en una nueva criatura. En Efesios también ahí dice, habiendo oído la palabra, el evangelio de verdad, y habiendo creído en él. Cuando uno oye la palabra, uno cree en la palabra, nace uno de nuevo. El Espíritu Santo sella nuestra vida. Y por lo mismo, la tercera cosa que yo puedo aprender de esta doctrina de la regeneración es que es un acto instantáneo. No sabemos cuándo ocurre. ¿Sí me explico? O sea, es algo instantáneo, pero no es como que, a ver, espérame, ahí viene, ya llegó. No es algo así, ¿verdad? ¿En qué momento? Jesús le dijo, como el viento de un lado al otro, ni lo puedes ver, pero ahí está. Así es aquel que nace en el Espíritu. Pero tengo que aprender algo. El nacimiento ocurre una sola vez. Nunca la Biblia me habla ¿cuántas veces tengo que nacer de nuevo? ¿Cuántas veces me habla la Biblia? ¿Cuántas veces voy a nacer de nuevo? Alguien puede decir, pastor, yo creo que ya voy en la 1524 de nacimiento de nuevo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la salvación se pierde y tengo que nacer de nuevo. Y luego se vuelve a perder y hay que nacer de nuevo. Y se pierde y nazco de nuevo. Pero la Biblia no me muestra eso. Una vez y para siempre. La Biblia me dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, yo estaba muerto en mis delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, pero en un momento vino Cristo y a través de su palabra, a través de él tuvimos vida juntamente con él. Ahora, ¿cuándo fue? No sé, pero fue en un instante. No sé en qué momento, pero aunque yo no sé en qué momento, escúcheme bien, si hay evidencias del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Imagínate, piensa en esto. Estabas muerto espiritualmente en tus delitos, en tus pecados.
Y de repente empiezas a decir, hoy creo en Cristo. A lo mejor muchas veces te hablaron de Él y lo rechazabas, y hoy puedes decir, creo que Él es mi Salvador. Estabas muerto en tus delitos y pecados, y de repente empiezas a decir, hoy sé que Cristo ha perdonado mis pecados y hoy soy una nueva criatura en Él. Esto no es fácil de entender si no naces de nuevo. Tanto así que de repente dices, quiero comprarme una Biblia y voy a empezar a leer la Biblia, cuando nunca querías leerla, cuando te invitaban y nada, de repente empiezas a leer la Biblia, de repente empiezas a orar. Oye, ¿sabes qué? A ver, dime cómo está eso de la oración. Tengo ganas de levantarme temprano y empezar a orar. Es más, tengo ganas hasta de ayunar. Y a lo mejor voltea y te dice, ¿y eso por qué? Porque está habiendo un cambio en ti, porque hay una nueva creación en ti. Tanto así que ahora vienes a la iglesia y puedes levantar tus manos y puedes cantar y adorar y de repente hasta llorar en su presencia, y la gente puede decir, pero ¿por qué? No sé. ¿Te ha pasado que estás en un lugar de adoración y empiezas a llorar? ¿Y por qué lloras? No sé, hay algo que está quemándome por dentro, y es una evidencia de que has nacido de nuevo. Tanto así que tienes ganas de ir a la iglesia y tienes ganas hasta de relacionarte, conocer a otros hermanos o otras personas, poder estar con Él, tener una comunión con ellos. Tienes ganas hasta de obedecerle. Oye, no, ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo siento que a Dios no le agrada. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Entonces hay un nuevo nacimiento en ti, tanto así que hasta de repente le empieza a predicar a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, en el trabajo, y aquel que de repente era bien peleonero o bien borracho o maldiciente, de repente cambia y ahora anda predicando. Ahora hasta la mejor hasta se va al hospital a predicar, a hablarle a la gente. ¿En qué momento sucedió? No lo sabemos. ¿En qué instante pasó? No lo sabemos. Pero hay una evidencia real que Cristo le ha hecho una nueva criatura. Aquel que peleaba, hoy no, hoy perdona. Aquel que maldecía, hoy bendice. Aquel que no quería saber nada de la iglesia, hoy está viniendo y está metido y está congregándose. Ahora hasta quiere servir. Hasta de repente les pegan ideas locas hasta que quiere ser pastor. Eso es Dios, y no es loca, es una realidad. Es Dios cambiando tu corazón, cambiando tu vida, dándote un propósito. Eso es lo que hace el cambio realmente en una persona. Entonces, una regeneración genuina me lleva a que debe haber resultados lógicos en cada uno de nosotros. Leamos unos versículos para terminar. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es importantísimo, lo que tú puedes preguntarte: ¿y cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Tan fácil. Este versículo es tan claro que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, lo vimos en un principio, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, a Dios, ama también el que ha sido engendrado por él. O sea, ama a Dios y ama al Hijo. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquel que es una nueva criatura, aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, otra vez, otra enseñanza, que el que ha nacido de Dios, bueno, primero, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ha nacido de Dios. El versículo 4 me dice, todo aquel que ha nacido de Dios, hoy puede vencer al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos nosotros amar al mundo ni las cosas que son en el mundo. Aprendan algo. Si hay algo en la Biblia que me muestra que es alguien que está en contra de Dios, un enemigo de Dios, ¿quién es? Dígame, el enemigo de Dios. ¿Satanás? ¿El pecado? El que es amigo del mundo se constituye, porque el mundo está en una enemistad contra Dios. Entonces, ¿cómo puedo vencer al mundo? Naciendo en Dios, siendo una nueva criatura. El mundo me habla a pecar, a fallar, a robar, a mentir. Claro, todo eso es pecado, como decían ahorita, y claro, eso está en contra de Dios. Claro que eso es enemigo de Dios, claro que sí. Pero yo puedo vencerlo cuando soy una nueva criatura. Vuelvo a decir, si alguien no es una nueva criatura, no puede vencer al mundo y va a practicar lo que el mundo practica. Pero si tú eres una nueva criatura, debes de vivir diferente. Versículo 18, ahí mismo. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sí, hablar de practicar, me habla alguien que lo hace como un ejercicio, como algo continuo, como una voluntad, como algo que desea. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es una nueva criatura, aquel que le ha entregado su vida a Cristo, no puede estar practicando el pecado. Lo vimos hace rato. Me tengo que despojar del viejo hombre y tengo que vestirme del nuevo hombre creado según Dios. Eres diferente, eres nuevo. No puedes vivir como antes vivía. Y tanto así que dice que Dios te va a guardar y el maligno no te puede tocar. Por eso todo aquel que es nuevo, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, debe vivir una vida de una manera diferente. Es imposible que vivas igual. Puedes estar en la iglesia, puedes creer. Ahora, el creer, hay una gran diferencia en creer en Dios y creer que creemos en Dios. Porque el creerle a Dios es depositar mi fe y vivir completamente para Él. Tienes que vivir diferente. El vencer al mundo es vencer la mentira, el engaño, el odio, el resentimiento, el rencor, la maldad. El vivir en Dios es vivir diferente. Y termino diciendo otra vez 2 de Corintios 5:17, porque es el versículo de esta semana o de esta enseñanza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta ahí hemos visto. La última parte dice, las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un punto importante con el cual quiero terminar. Hay mucha gente, hablando cristianos, que no pueden tener éxito en su vida porque viven ligados a cosas que hicieron en el pasado. Y ese es un error. Porque muchas veces
He escuchado gente en la iglesia que dice: no, hermano, es que yo no puedo servir a Dios, o yo no puedo relacionarme, o yo batallo mucho para involucrarme con los demás, porque es que usted no sabe, pero yo fui rechazada desde el vientre de mi madre. Y lo escucho, claro, escuchamos lo que le han dicho, y la psicología que le han metido, y la enseñanza que lo han envuelto, pero todo lo que usted me pueda decir en relación a eso, Segunda de Corintios 5:17 lo cambia. Sí, fuiste rechazado por tu mamá o por tu papá, te quisieron abortar. Sí, ¿y qué onda? Pues estoy vivo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué se hizo? La voluntad de Dios. ¿Quién te guardó? Dios. Ahora eres hijo. ¡Qué bendición! Ellos te rechazaron, Dios no. Ellos quisieron acabar contigo, Dios te dio una vida eterna y para siempre. Te dijeron que no podías porque no te querían. Pues Dios muestra su amor para contigo, en que aún siendo pecador, Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Dios te ha hecho una nueva criatura, una nueva forma, una manera de pensar diferente. Esa persona debería de cambiar el chip de su mente, renovar su mente, su manera de pensar y decir: yo soy un privilegiado. ¿Por qué? Por cuanto quisieron desecharme, cuando quisieron apartarme, hacerme a un lado, Dios me ha traído con un propósito y soy especial. ¿Por qué? Porque Él me tiene aquí con un propósito. ¿No es cierto? Ahora, si no eres cristiano, pues a lo mejor sí, pues ni modo, ¿verdad? Nadie te quiere y pues ni modo, ¿no? Bueno, Dios sí te quiere, claro que sí. Puedes venir a Cristo y te va a dar una nueva vida, una responsabilidad, un propósito. Yo sé que voy a decir este punto a lo mejor muy delicado, y me pueden decir: usted no me entiende porque usted no es mujer. Pero aún a los hombres le puede pasar. Gente que no puede tener una vida plena porque a lo mejor fue abusado sexualmente en su niñez. Claro, marcó tu vida. ¿Por qué pasó? Yo no sabré decirte, pero sí puedo decirte que si ahora estás en Cristo, eres una nueva criatura, y que Dios te ha traído con un propósito, y todo es nuevo, y Dios te transforma y te cambia, y Dios puede restaurar todo completamente dentro de ti. Quizás estoy poniendo dos puntos, a lo mejor extremos, pero quiero llevar a entender, o quiero tratar de explicar, decir: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te ha hecho una nueva criatura. En un instante te ha cambiado, y no importa lo que eras antes. Es que antes yo era un drogadicto, es que antes era un borracho, es que antes era un blasfemo, es que antes a Dios no le importa lo que eras antes. Por eso a mí me llama la atención cuando de repente hay iglesias donde se pasan testificando de su pasado, y a mí qué me importa el pasado, ni a Dios le importa el pasado. Y a veces quieren testificar hablando de lo que eran antes, y eso no importa. A veces te parecen que están presumiendo: no, hermanos, que yo antes, cuando no era cristiano, supiera, hombre, yo fumaba, yo tomaba, yo tenía mujeres por todos lados, dinero de sobra, y mira lo que hacía. ¿Y qué? No me hables de tu pasado, háblame de lo que Cristo ha hecho ahora en tu vida, y cómo has cambiado y cómo eres diferente. Háblame de que ahora eres fiel, eres íntegro, estás en una casa, estás con tu esposa, estás con tus hijos, le sirves a Dios. Ahora háblame de eso. Eso sí es importante, para que podamos glorificar y testificar de que Dios sigue haciendo una obra hoy en nuestros días. Y de la misma manera hay una enseñanza, una doctrina que ha entrado a la iglesia y está errónea, echándote la culpa que no puedes vivir una vida plena. ¿Por qué? Por los pecados y las ligaduras y las ataduras de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, y que todo no puedes seguir adelante por lo que hizo tu abuelo y todo. Y Segunda de Corintios 5:17 rompe esa falsa enseñanza y esa falsa doctrina. De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, o las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Es que me dijeron que había maldición. Jesús fue a la cruz del Calvario, estuvo en un madero, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Jesús se hizo maldito para que nosotros ya no tengamos maldición. Él lo pagó en la cruz. Es que me dicen que yo tengo que romper. Eso quiere decir que Jesús no fue capaz de hacer un sacrificio perfecto, y tengo que ayudarle porque Él no es capaz de hacerlo bien. Y eso es un error también. Su sacrificio fue completo, fue perfecto, y por cuanto Él murió, hoy puedo tener vida, una nueva criatura. Soy nuevo y soy su hijo. Soy cristiano y soy nuevo. Soy diferente. Otra vez, y no por algo que hayamos hecho. ¿Te das cuenta? No estamos diciendo, bueno, y el que haga esto será nuevo, y el que haga esto van a ser. No, es una obra completa que Dios hace en nosotros. Claro, simplemente hay que decir: creo en ti, yo quiero ser tu hijo. Y si somos, es por su voluntad, por gracia, por su misericordia. Hoy Dios te invita, hoy Dios nos llama, hace un llamado a que vivamos como la persona que Cristo ha hecho en ti. Y vuelvo a decirte, y si fallas, no te preocupes. Él está en un proceso de transformación en tu vida, está en un proceso de santificación en tu vida, pero tienes que aprender a vivir como Cristo para que puedas estar caminando en Él. No sé, si quisiera hablar hoy, terminar y decir: hoy Dios quiere cambiar tu autoestima, podríamos decirlo. Y no psicológicamente, sino por la naturaleza nueva que Cristo ha puesto en ti. Así que no puedes estar pensando: ay, a mí nadie me quiere, a mí todos me odian, mejor me como un gusanito, dice una canción antes, ¿verdad? No, yo no puedo decir eso. Al contrario, soy especial, soy su hijo, me ha hecho nuevo, me ha hecho diferente, tengo un propósito, y todo ha sido por amor.